quiero, antes de compartirte el título de aquello que Dios nos envía, hacerte una invitación que está en la palabra, en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 28. Open please, Mom. Open please. La invitación que está en el libro de Mateo dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto es una invitación de parte de Dios por medio de Jesús a sus oyentes. Vengan a mí todos los que están trabajados y yo os haré descansar. Si están contentos, no tienen preocupaciones, qué bueno que vengan. Pero si tienen preocupaciones, no dejen de acudir a mí. Vengan a mí porque yo les voy a dar descanso. ¿Okay? Y quisiera entonces que pudiesen colocar el título del mensaje y vayamos al libro de Romanos, al capítulo 14, versos del 1 al 9. El título de aquello que Dios nos envía es Cristo, nuestro reposo, ¿verdad? Día de reposo. Vamos a estar hablando del reposo. Y para hablar del reposo tenemos que hablar del día de reposo. Okay. Vamos a leer entonces en el libro de Romanos, el capítulo 14, del 1 al 9. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Dice que recibamos al débil en la fe, ¿para qué? No para contender por opiniones, ¿verdad? Porque tenemos diferentes opiniones. Servimos, creemos y seguimos al mismo Dios, pero tenemos diferentes opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, come legumbres, ¿verdad? Todos venimos a la casa de Dios, pero cuando nos sentamos a la mesa tenemos preferencias. Unos comen una cosa, otros comen otra cosa, ¿verdad? Pero eso no nos hace mayores o menores, ¿verdad? El que tengamos diferentes gustos no nos hace mejores o peores. Verso 3. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido. Dios quiere que entendamos de que ante Él somos aceptos con lo que comemos o con lo que dejamos de comer. Él nos ha recibido. Verso 4. Pregunta: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor, no come y da gracias a Dios. Quiero hacer un paréntesis. Dios quiere que como iglesia entendamos de que somos diferentes, de que tenemos pensamientos diferentes, que tenemos preferencias que son diferentes, pero que ante Dios todos somos aceptos. Y Dios quiere que ni tú ni yo nos convertamos en jueces. Que yo no te juzgue a ti por lo que crees, o por lo que te comes, o por lo que te comes, o dejas de comerte. Y que tú no me juzgues a mí
por lo que yo me como, por lo que guardo o por lo que me bebo. ¿Por qué? Porque Él nos ha aceptado a todos, ¿verdad? Entonces, es mi deseo también como pastor que podamos crecer en unidad. En la unidad de la fe que nos lleva al conocimiento de Dios. Pero esa unidad no quiere decir uniformidad. No quiere decir de que somos iguales en pensamiento y en acciones. No, somos diferentes y tenemos diferentes preferencias. Continúo. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Verso 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que, vivamos o que muramos, del Señor somos. Vivos o muertos, ¿de quién somos? Del Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Quiero regresarme al verso 5 y hacer un énfasis ahí. Dice, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. A nivel de iglesia, a nivel del cuerpo de Cristo, muchas veces se habla en tu congregación, ¿qué día guarda? ¿Domingo o sábado? ¿Verdad? ¿Y caemos en qué? En si nosotros guardamos el domingo y los otros guardan el sábado, en polémica. Creemos que los que guardan el sábado son mejores y los que guardamos el domingo somos mundanos. O viceversa, los que guardamos el domingo somos mejores y los que guardan el sábado no son tan cristianos. Y el versículo 5 nos está dando esa interpretación. Dice, uno hace diferencia entre día y otro juzga iguales todos los días. Entonces, si vamos a reposar, entendamos quién es el reposo y para qué fue creado el día de reposo. Si nosotros vemos el tiempo a nivel natural, hablando como de biología, el tiempo tiene su propósito. Nosotros medimos el tiempo en semanas, horas, días, meses y años. Y Dios todo lo hizo con un propósito, ¿verdad? Los días existen porque son el tiempo que demora la rotación de la tierra, ¿verdad? Los meses existen porque son el tiempo que la luna demora en crecer o en menguar. Por eso es que en unos meses decimos luna llena y en otros meses decimos cuarto menguante, media luna. ¿Por qué? Porque la luna se toma un tiempo y Dios creó para eso los días, creó los meses. Los años existen porque son el tiempo en que la tierra demora en cumplir todo su ciclo de girar alrededor del sol. Pero las semanas, ¿para qué fueron creadas? Ya vimos los días que tienen un propósito a nivel biológico. Vimos los meses que tienen un propósito a nivel biológico. Y vimos los años que tienen un propósito a nivel biológico. ¿Y las semanas para qué? Para ayudar a llegar a los días de trabajo y descanso. Ya vimos los días. Ok, vayamos al libro de Génesis, al capítulo 2, verso 2. Verso 2. Las estaciones se cuentan por meses, no por semanas. ¿A qué fenómeno natural corresponden las semanas? Ya vimos de que todo tiene un fenómeno. Génesis 2, capítulo 2. A fenómenos de la naturaleza. Dice el verso 2. Y acabó Dios
en el séptimo La obra que hizo. día la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra de sus manos. Esto define la estructura de una semana, ¿verdad? Porque cuando comenzamos en el capítulo 1, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6. ¿Y qué dijo Dios? Todo lo que hice es bueno en gran manera. ¿Y el séptimo qué voy a hacer? A descansar. Y cuando la Biblia habla del séptimo, ¿de qué día calendario habla? Del día sábado. La Biblia habla de que el séptimo día es el día sábado, ¿verdad? Los que creemos en lo que la palabra declara, ese sería el propósito para el cual se creó la semana. Para nosotros identificar el reposo de Dios. Dios reposó el séptimo día después de haber hecho todas las cosas. Éxodo capítulo 20, versos del 8 al 11. Ese capítulo 20 nos habla de cuando fueron dados los 10 mandamientos, ¿verdad? Y dice el versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 28. Mas el séptimo, Éxodo 20, verso del 8 al 11. Mas el séptimo día, en el verso 10, es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué enseñó Jesús a través del día de reposo? La palabra de Dios enseña de que Jesús es el cumplimiento de toda la ley y los profetas, ¿verdad? Y el mensaje que Dios nos manda hoy es de que Jesús es nuestro reposo. Estamos viendo para qué fue creada la semana. Dios diseñó una semana para mostrarle a su creación lo que Él hizo en cada día. Y para declarar de que el séptimo día, ¿qué hizo? Reposó de sus labores. Vayamos al Evangelio de Juan, el capítulo 5, verso 18. Si Jesús bíblicamente es el cumplimiento de la ley y de lo que todos los profetas anunciaron, miremos entonces aquí en Juan capítulo 5, verso 18, ¿qué aconteció? Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decían que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Usted ha hecho algo parecido a Jesús? Sí, ¿verdad? Decimos de que Dios es nuestro Padre y quebrantamos el día de reposo. Por eso la Escritura dice en el libro de Romanos, en el verso 5, de que nadie nos juzgue por días, porque uno guarda un día y el otro considera de que todos los días son iguales. Y a Jesús procuraban ¿qué? Matarle por esto.
Pero nuestro llamado como iglesia, como hijos de Dios, es de que nosotros no generemos polémica por el día de reposo. Ya vimos de que Dios nos aceptó a todos. Guardemos el sábado o guardemos el domingo. Pero que entre nosotros mismos puede existir la posibilidad que nos juzguemos. ¿Tú por qué guardas ese día y no guardas este? ¿Tú por qué te comes eso y yo no me lo como? Porque somos diferentes. Vayan al Evangelio de Marcos, al capítulo 2, verso 27. Verso 27 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Vimos en Génesis 2, verso 2, de que Dios designó un día para que para él descansar de sus labores. Pero aquí Jesús, que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, que es el Verbo hecho carne, declara de que nosotros los hombres fuimos hechos no para el día, porque el día fue hecho para nosotros, ¿verdad? El día de reposo no fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Para qué se creó un reposo? Para bendecirnos a nosotros, para que hallemos descanso. Por eso comenzó con una invitación y dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré. En otras palabras, si usamos reposo, reposar. Mateo lo dice, yo os haré descansar. Hay personas que guardan el día sábado como un mandamiento de la ley, olvidándose esto que Jesús está diciendo, y aún no hayan reposo. Pero el día fue creado para bendecirte a ti, para bendecirme a mí. ¿Será que Dios quiere que tú encuentres reposo y descanso solo un día? ¿O que tu vida continua sea un completo reposo? Él desea que tu vida y mi vida sea un completo reposo. Por eso nos da la invitación. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. De otra manera diría, vayan a la iglesia el día sábado para que en ese día ustedes puedan obtener el descanso de sus almas. Por eso él dice aquí, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Mateo capítulo 12. Versos del 1 al 14. Vamos a leerlo desde el 1 hasta el verso 14 y capítulo 12. Dice el verso 1, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron que hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. ¿Recuerdan lo que leímos en Romanos? Uno come una cosa y otro se come otra cosa. Uno guarda un día y otro considera que son iguales todos los días. Y aquí va Jesús con sus seguidores, con sus discípulos, por los sembrados. ¿En qué día? En un día de reposo, en un día sábado, porque ya dijimos que el séptimo día es equivalente a sábado.
y sus discípulos tuvieron hambre. En otras palabras, los que lo seguían tenían ¿qué? Necesidades. Y comenzaron ¿qué? A arrancar las espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Qué hizo Dios después de que hizo la creación? Reposó. Él creó un día, no para prohibiciones. Él creó un día para reposar de sus labores, para hallar descanso, ¿verdad? Y creó el día por causa del hombre. No fue el hombre creado por causa del día. Y dice que viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. La pregunta es: ¿qué es lícito hacer y qué no es lícito hacer? Dios quiere que tú y yo vivamos con libertad. ¿Por qué? Porque Él dijo que si conocemos la verdad nos hará libres. ¿De qué le sirve a Dios de que tú vengas a la casa de Dios, sea el sábado o sea el domingo, con una mente y con un espíritu esclavizado? ¿De qué sirve? No sirve de nada. ¿Por qué? Porque no vas a recibir el reposo y el descanso para el cual fue creado ese día. Él quiere que tengamos el entendimiento de que ese día no fue creado. El hombre no fue creado para ese día. Fue el día creado para el hombre. Y que sepamos quién es el verdadero reposo. Porque el reposo no es solamente un día. Dios quiere una vida continua de reposo. Verso 3. Pero Él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿Qué hizo David? Históricamente, un día entró en la casa de Dios, y lo que había estipulado allí para los sacerdotes, David, que no era sacerdote, tuvo hambre, comió y le dio a los que con él estaban. Verso 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Está hablando de que los mismos ministros de Dios en la casa de Dios profanan el día de reposo y no tienen culpa. Verso 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si pusieses qué significa, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. En otras palabras nos está diciendo: yo quiero que ustedes desarrollen un tipo de vida misericordioso y no un tipo de vida condenativo. Que si ustedes van a mi casa, vayan a mi casa con libertad. Sea el domingo, sea el lunes, sea el martes, sea el miércoles, sea el jueves, sea el viernes o sea el sábado, vayan con libertad. Sabiendo de que en mi casa ustedes van a dar mi adoración, porque yo soy su verdadero reposo. Su reposo no está determinado por un día a la semana. Vimos de que Dios hace todo con propósito. Creó los días, creó los meses y creó los años y los ató a un fenómeno biológico. Pero la semana no fue creada pegada a un fenómeno biológico,
sino que fue creada la semana para que nosotros supiéramos cómo Él hizo todas las cosas. Y que en el séptimo día, Él siendo Dios, Dios omnipotente, decidió descansar. En otras palabras, tú y yo como seres humanos necesitamos descanso físico y necesitamos descanso emocional y descanso espiritual. Sí. El físico, cada uno decide cómo lo hace. Unos duermen 6 horas, otros duermen 4, otros duermen 8, otros duermen 10, otros duermen 12 y aún les sigue haciendo falta, pero es como cada cual determine. Y el versículo me decía que nadie me juzgue, ¿verdad? Ni por lo que me como, ni por el día, porque pensamos diferentes, pero Dios nos ha aceptado a todos, al que descansa mucho o al que descansa poquito. Pero algo sí tenemos que tener presente, que nuestro cuerpo físico necesita descanso. Pero como no solamente somos cuerpo, sino que somos también espíritu y alma, nuestro espíritu y nuestra alma necesita un mayor reposo. ¿Por qué? Porque de allí es donde salen nuestras acciones y nuestras decisiones. Y si estamos angustiados, si estamos preocupados, si no tenemos nuestras emociones en balance, vamos a tomar decisiones equivocadas. Por eso Él dijo, vengan, vengan a mí. Todos los que estén trabajados, todos los que estén cansados, todos los que estén cargados, todos los que tengan preocupaciones, todos los que tengan estrés, vengan, vengan, yo los haré descansar. Que el énfasis no esté puesto en un día, sino en una persona. Él es nuestro verdadero reposo. Porque Él está diciendo, porque el Hijo del Hombre es ¿qué? Señor del día de reposo. Él es Señor del día de reposo. Ya vemos una vez más de que el hombre no fue creado para guardar un día. Fue un día creado para que el hombre adquiriera un descanso, un reposo. Pero ¿cuál es el propósito del reposo? Vayamos al verso 2 y consideremos algunas cosas. En el verso 2, ¿qué dice? Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Los fariseos acusaron a los discípulos ¿de qué? De violar la ley. Le dijeron, eso no es lícito. ¿Cómo es que van a arrancar espigas y se las van a comer en el día de reposo? Pero tienen hambre. ¿Qué es mayor? ¿El hambre o la tradición o la religión? Los discípulos de Jesús tuvieron hambre y ellos con espontaneidad, si estamos con el maestro, comamos. Pero los otros no. Los otros así tuvieran hambre. Ellos por una tradición decían, no vamos a arrancar espigas. Y por eso comenzaron a acusar a los discípulos de violar la ley. Pero en ningún punto de este texto encontramos de que Jesús está tratando de convencerlos de que no estaban violando la ley. Él simplemente concluye y dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y le refirió una historia. En el versículo 3 dice, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Les está diciendo, mis discípulos no han hecho nada nuevo. En la ley lo hicieron, lo hizo David y los que con él estaban. Entraron en la casa de Dios y se comieron los panes, que solamente era permitido que los sacerdotes se lo comieran. ¿Y ustedes no han leído eso? Y aún, dice el verso 4, que no era permitido sino comer a los sacerdotes. Dice el verso 5, ¿no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo aún hacen cosas incorrectas y son sin culpa? Eso aconteció en la ley. Las necesidades de David y los hombres que con él estaban era una prioridad. Por eso ellos comieron. Y por eso no se les cuenta a David que hubiese violado la ley. Porque sus necesidades eran una prioridad. Tus necesidades y mis necesidades son unas prioridades para Dios. ¿Sabías eso?
Por eso es que en confianza podemos ir a su trono de gracia sin temor a ser rechazados y a decirnos, estoy muy ocupado, tus necesidades pueden esperar. Él siempre te va a atender. Él ha dicho, si tú clamas a mí, yo te escucho. ¿Por qué? Porque tu necesidad y mi necesidad para Dios son prioridad. Mira lo que dice en el verso 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que el templo está aquí. Jesús está diciendo, yo soy Señor, yo soy el dueño del día de reposo. Por eso Él te dice hoy a ti y a mí, yo soy tu reposo. No coloques tu fe y tu confianza en un día. La adoración que yo me merezco, la honra que yo me merezco, no está determinada que tú lo hagas solamente un día a la semana. Si tú vives por un día a la semana, tu vida va a caer en religiosidad. Los otros 6 días vas a hacer lo que a ti te plazca y un solo día lo vas a consagrar a Dios. Y Dios quiere que toda tu vida, los 7 días, sean consagrados para Él. Por eso Él se constituye en tu reposo y en mi reposo. Mira lo que dice el verso 7. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Mis hermanos, yo les animo a que ustedes como iglesia no menosprecien a los hermanos que guardan el sábado. Nunca los menosprecien. Son nuestros hermanos en la fe. Sencillamente piensan diferente con respecto a ese punto específico. Nunca menosprecien a un hermano que con reverencia y devoción guarda el día sábado. Nunca lo menosprecien. Usted no es más por guardar el domingo y ellos tampoco son más por guardar el sábado. Pero no los menosprecie. ¿Por qué? Porque el versículo 7 nos dice, si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Los fariseos, ¿qué hicieron? Comenzaron a condenar a los discípulos que eran inocentes. ¿Cómo es que ellos arrancan espigas y hacen eso en el día de reposo? No es lícito, no es permitido. Ellos tenían prioridad mandamientos. Ellos no entendían la clase de Dios que tenían. Que su Dios está primeramente enfocado en qué necesitan sus hijos, en qué necesitan sus criaturas. Porque Él ha prometido ser nuestro reposo. Nosotros nos reunimos el domingo y vamos a ver por qué lo hacemos el domingo. Pero que sepamos que si lo hacemos el domingo y no el sábado, no somos mejores ni peores que de aquellos que lo hacen el sábado. ¿Verdad? Porque Él dice, yo quiero misericordia y no sacrificio. Miren lo que dice Oseas 6, verso 6, que es el mismo texto. Porque misericordia quiero y no sacrificio. ¿Y qué más quiere? Conocimiento de Dios. Más que Dios. Dios quiere que tú y yo, Él este año dijo, yo quiero, iglesia, que ustedes me conozcan mis atributos. Que ustedes, en otras palabras, quiero que me conozcan a mí. Yo quiero más conocimiento de quién soy yo en sus vidas. No para contender, no para juzgar, no para condenar, sino para que sepamos la clase de Dios que tenemos. Que no es un Dios que vino a condenar al mundo, sino un Dios que vino a salvar al mundo y que todo lo hizo con propósito. Porque misericordia quiero y conocimiento de mí más que holocaustos. El día de reposo fue establecido para expresar el gobierno y la autoridad de Jesús. Para eso fue creado el día de reposo. Para expresar el gobierno y la autoridad de Jesús, no la de Moisés. Pero los fariseos se quedaron en que el reposo era para mostrar la ley de Moisés. No. Por eso Él dice, yo soy el Señor del día de reposo.
Aquí está en el templo uno mayor que el templo. Yo mismo, Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, nunca menospreciemos a nuestros hermanos que guarden el sábado. Porque si lo hacen, para Dios lo hacen. Y si nosotros no lo hacemos, como leímos, para Dios no lo hacemos. ¿Somos mejores? No. ¿Somos inferiores? Tampoco, porque Dios nos ha aceptado a todos. Entonces, que no seamos de esas congregaciones que caemos en polémicas. Si nos quieren señalar y nos quieren condenar porque guardamos el domingo, aceptemos la condenación. Dejemos que ellos hagan. ¿Verdad? A Jesús y a sus discípulos los juzgaron. ¿Por qué? En el día de reposo, los que supuestamente siguen tus enseñanzas hacen cosas que no son permitidas. Pero que de nosotros no salga señalamiento o condenación para otros hermanos. Porque Dios quiere que seamos más como Él. Vayan conmigo al Evangelio de Juan, al capítulo 5. Versos del 16 al 17. El día de reposo fue hecho para aliviar al hombre y no para cargarlo. Por eso dice que el día fue creado para el hombre y no el hombre para el día. Dice el verso 16 de Juan 5. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban ¿qué? Matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Vayan al verso 8. Verso 8 al 9 del mismo capítulo. Ese capítulo habla de un milagro que Jesús hizo y por eso procuraban matarle. Porque Él sanó a un paralítico en un día de reposo. Y entendamos la esencia del día de reposo. No es para cargar al hombre, es para hacerlo libre. Para eso, esa es la esencia del día de reposo. Es para quitarle la esclavitud, es para quitarle el yugo, es para aliviarle sus cargas. Por eso Él dice: vengan a mí, están trabajados, están preocupados, están estresados, yo les voy a dar descanso. Porque la esencia del día de reposo es esa: dar descanso y no cargar a los hombres con mandamientos, ¿verdad? Y por eso procuraban matarle, porque Él dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y el verso 8 dice: Jesús le dijo al paralítico: toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo. ¿Y era qué? Día de reposo. Día de reposo. Esa es la esencia del día de reposo. Librarte a ti, librarme a mí de aquello que te agobia. ¿Dios te quiere agobiar? No. Dios nos advierte de que vamos a tener momentos de crisis. Pero Él quiere que sepamos de que Él es nuestro reposo. No solamente porque guardamos un día, porque para Él son iguales todos los días. Él hizo en el día 1 una cosa, en el día 2 otra, en el día 3, en el día 4, en el día 5, el día 6 y el día 7 descansó. Es bíblico, el día 7 es sábado, no domingo, es sábado. Pero la esencia de ese día no fue para que nosotros los hombres fuéramos cargados con mandamientos, ¿verdad? Nosotros como hijos y como cristianos, como pueblo de Dios, guardamos un día al que le llamamos no el día de reposo, le llamamos el día del Señor. Porque para nosotros es el día de la resurrección, es el día de la victoria, de la comprobación de la victoria. Amén. Porque desde el momento en que murió, Él obtuvo la victoria, Él nos dio la libertad, pero la resurrección es la comprobación
de la victoria del pueblo de Dios. Amén. Cuando Adán pecó, ¿qué tuvo que hacer Dios? Dios reposó el Señor. Pero cuando Adán pecó, ¿qué hizo Dios? Se levantó del reposo. Ya Dios había hecho la creación, pero Adán pecó. Dios estaba en reposo. Adán pecó y se levanta Dios del reposo. Por eso Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y Dios se levantó de su reposo, ya no para crear nuevamente la creación, sino para restaurar su primera creación. Por eso Él dice: yo soy el día de reposo. Y en Jesús es que tú y yo somos nuevas criaturas. Somos una nueva creación. Somos una nueva humanidad. Para eso es el día de reposo. Por eso los hijos de Dios, el pueblo cristiano, celebramos el día del Señor. No estamos anulando el día de reposo bíblico, sino que celebramos el día del Señor. Porque tanto el sábado como el domingo son de el Señor. Entonces Dios se levantó de su reposo para trabajar en la redención. Ya no en la creación, sino en la redención que nos lleva a una nueva creación. Dice la Escritura que por uno pasó ¿qué? El pecado a todos los hombres. Asimismo, por uno entró la justicia y pasa a todos los hombres. Entonces tenemos que entender de que Jesús es nuestro verdadero reposo. Y no está basada nuestra adoración ni limitada solamente a un día, sino que nuestra adoración tiene que ser continua todos los días, porque Dios es Señor de todos los días. Mateo 28, del 1 al 10. ¿Ustedes creen que la iglesia primitiva conocían el día de reposo como el sábado o no? Sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque ellos iban al templo y en el templo que tenían la ley. Tenían que conocer que el día de reposo es el sábado. Pero como iglesia comenzaron ellos a guardar un día diferente. Mateo 28 del 1 al 10. Mira lo que dice el versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Qué pasó el primer día de la semana? Hubo un estruendo, hubo un terremoto porque descendió un ángel. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor. La iglesia primitiva tenía el conocimiento del día de reposo. ¿Qué habría hecho los seguidores de Jesús el día de reposo? ¿Qué hicieron? Se escondieron. No se fueron al templo. Pero el primer día de la semana había ya en lo profundo de sus conciencias al tercer día resucitar. Y dice de que estas mujeres, pasado el día de reposo, de mañana muy temprano, aún siendo muy oscuro, dice otro evangelio,
vinieron a ver al sepulcro. Y el ángel les dijo, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Ya saben por qué Jesús utiliza a las mujeres para propagar una noticia, ¿verdad? Porque son más comunicativas que los hombres. Por eso se le apareció primero a las mujeres. Son más expresivas. Por eso las mujeres son valiosas en el ministerio. ¿Okay? No piensen de que la mujer está anulada en la iglesia. No. La mujer es valiosa y es igualmente útil al nivel del hombre. Amén. Aunque el hombre no fue creado por causa de la mujer. ¿Okay? Sino la mujer por causa del hombre. Pero Dios, que es supremamente sabio y se las sabe todas, Él dijo, la que necesito para que se propague el mensaje son mujeres. Son más efectivas que los hombres. Los hombres son muy callados. Las mujeres hablan más. Son instrumentos útiles en mis manos. Entonces, por favor, sepan que tienen una labor que hacer. Dice, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va adelante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Qué hicieron ellas el primer día de la semana? Cuando se encontraron con Jesús, abrazaron sus pies y le adoraron. Esa es la labor de la iglesia. Reconocer de que Él vive, reconocer que está entre nosotros. Amén. Y adorarlo y rendirnos a sus pies. Cuando nos rendimos a sus pies estamos diciendo, haz con nosotros como tú quieras. Amén. Somos tus hijos, pero también reconocemos nuestra condición de siervos. Queremos ser útiles en tus manos. Después de esto, solamente hay 2 libros más en el Nuevo Testamento que hablan del primer día de la semana, que hablan del día del Señor. Los evangelios hablan del primer día de la semana, pero después de esto hay 2 libros en los que habla del día del Señor. Vayan al libro de Hechos, como un día especial para la iglesia. Hechos capítulo 20, verso 7. Entonces, existe el día de reposo, pero existe también el día del Señor. ¿Y qué dijo Jesús que era del día del reposo? Yo soy Señor del día de reposo. Entonces, si Él es el Señor del día de reposo y también es el Señor del día del Señor, que es el primer día de la semana, ¿cuándo tenemos que guardar? Todos los días. Y todos los días tenemos que adorarle. Y todos los días tenemos que postrarnos a sus pies y decirle, he aquí tu siervo, he aquí tu sierva, haz como tú quieras. Dice el verso 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hoy vamos a alargar el discurso y la predicación hasta la medianoche, ¿verdad? Y estamos de acuerdo porque es el día del Señor, ¿verdad? Todos dijeron sí y amén, pastor. Gracias. El primer día de la semana. ¿Se quedaron sin palabra, mis hermanos? ¿Hasta la medianoche vamos a estar aquí, pastor? Sí, hasta la medianoche. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Ya vemos cómo la iglesia primitiva comenzó a observar otro día.
¿Y qué día comenzaron a chamar? El domingo. ¿Por qué? Porque es el día de la comprobación de nuestra victoria como hijos de Dios. Amén. De la resurrección. De que aunque hubo un viernes negro que pareció trágico y de pérdida, al tercer día resucitó. Y por eso es el día del Señor, pero también es el Señor del día de reposo. Porque todos los días para Dios son importantes. Vayan a 1 Corintios capítulo 16, verso 2. Cada primer día de la semana. ¿Qué día es el primer día de la semana? Domingo. Cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Según qué? Según haya prosperado. Guardándolo. Para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiere designado por carta, a esto enviaré para que lleven nuestro donativo a Jerusalén. ¿Okay? Pero el versículo dice, cada primer día de la semana. Cada cosa tiene propósito. Lo que hacemos en la iglesia tiene propósito. No son inventos de los hombres, son cosas que en la Biblia quedaron instituidas y declaradas como manera de honrar a Dios. Recordemos de que nosotros, a diferencia de los fariseos, no tenemos reposo por guardar obras. Ellos reprocharon, ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito? Porque ellos pensaban que obtenían reposo por guardar mandamientos. El día de reposo no se puede hacer nada. Pero nosotros entendemos hoy que nuestro reposo no está basado en nuestros méritos ni en nuestras obras. Porque el día del Señor, del día del Señor, que también es Señor del día de reposo, fue por la obra que Él hizo, que tú y yo podemos hallar descanso. No son nuestras obras. No es el dinero que nos ganamos por nuestras obras. Nosotros lo honramos y lo exaltamos y le obedecemos porque Él es el Señor del día de reposo. Porque el domingo es el día del Señor y porque Él es el Señor de mi vida. Porque Él es el Señor de tu vida. Porque por su redención es que tú y yo podemos estar alabando y bendiciéndole juntos. Porque Él es Rey. Porque de Él es el poder, porque de Él es la gloria, porque de Él es la magnificencia, porque de Él es todo. Ve conmigo al libro de Hebreos, capítulo 4, verso del 9 al 10. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Por qué es que tú y yo podemos vivir en reposo, en medio de un mundo atribulado, en medio de un mundo lleno de conflicto? Porque todavía hay reposo para el pueblo de Dios. No porque guardamos un día específico, sino porque el Señor de ese día es el Señor de mi reposo. Por eso queda aún un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, no en mi reposo, en su reposo, en la obra justificadora y redentora de Jesús, también ha reposado de sus obras. Por eso es que podemos repetir las palabras del apóstol Pablo y decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Colosenses 2:16. Quiero terminar con esta advertencia.
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Por tanto, nadie os juzgue. La advertencia es, no permítanme que nadie venga a juzgarnos. Pero la advertencia es, tampoco te conviertas en el juez para otros. Por eso les digo, mis hermanos, que como hijos, y mi anhelo personal como pastor de esta congregación, es que como iglesia no seamos de aquellos que condenamos, sino que seamos de aquellos que asumimos la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, ese mismo pensamiento, que no vino a juzgar, sino que vino a restaurar. Para nosotros los hombres muchas veces decimos, no, lo que esa persona, ese hombre, esa mujer ha hecho, que lo perdone Dios. Yo no. Pero Dios te dice, lo perdono yo y lo perdonas tú también. Porque yo soy Dios y tú fuiste creado a la imagen y semejanza mía. Y yo quiero que tú hagas lo que yo he hecho. Porque ejemplo os he dado, mis hermanos, dice la Escritura. Quiero entonces que te coloques de pie y concluyamos este tiempo de oración.